Y creo que el tema anterior, coincidirán conmigo, que habla de una reflexión de lo que es la memoria colectiva en México, Hugo y Rodrigo, sobre qué es lo que recordamos y cómo la memoria colectiva está tan marcada por eventos tan violentos. Creo que lo apuntas bien, Rodrigo, en tu aportación el día de hoy, porque tenemos muchos eventos violentos los cuales están presentes cuando hablamos de México. Y eso, por lo menos a mí me da mucha tristeza, porque ojalá solo fuera el caso de Colosio, pero también está Ayotzinapa, pero también están cualquier cantidad de otros eventos sumamente tristes que es difícil no hablar de ellos, Rodrigo. Y creo que el perdón que pide Colosio Riojas, como bien dices, no es un tema solamente personal, sino un gesto público que nos invita a reflexionar sobre estos eventos tan tristes en la historia de México, Rodrigo. Son eventos aparte que, como dices, del caso de la memoria colectiva, tú sabes, hay eventos que han sucedido en la historia, no solo de México, de todo el mundo, donde tú sabes qué estabas haciendo en ese momento. Tú recuerdas cuando te enteraste del asesinato de Colosio, qué estabas haciendo. De igual manera, por ejemplo, y no es una comparación, pero algo similar, cuando cayeron las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Son eventos traumáticos para un país o para una memoria colectiva. En el caso de Colosio, definitivamente fue un gran golpe para México, y eso que estamos hablando era un aspirante, él no era una autoridad, él era un candidato, para empezar, claro, el candidato más fuerte, el candidato con mayores posibilidades, lo que sea, pero realmente no era un funcionario. Pero sí es, Rodrigo, uno de los grandes magnicidios de la historia mexicana. Definitivamente, cuando piensas en la ley fuga con Francisco y Madero, por ejemplo, ¿no? Sí. Que creo que es como el inicio. Moderna, claro. Sí, claro, es como de los inicios de los magnicidios en México que están tan presentes en los libros de texto, y por supuesto, pues también tienes a Venustiano Carranza y tienes a Álvaro Obregón. El asesinato de Álvaro Obregón, que era Álvaro Obregón se iba a reelegir, iba a un segundo periodo, y lo asesinan como candidato. Exactamente. Me parecería que Álvaro Obregón sería de algún modo el símil electoral más cercano a Colosio. Pero son estos magnicidios en la memoria colectiva, pero no son tan por supuesto no son tan recientes como Colosio, que está presente en pues todas las generaciones que están vivas ahorita, de alguna u otra manera, las que son adultas por lo menos recuerdan dónde estaban, como bien dices, cuando muere Colosio. Claro, pero no solamente eso, Álvaro, creo que todo el tema de las películas, las series, Netflix ha abierto a los jóvenes también a entender de qué trató eso, ¿no? Qué tanto pudo haber intervenido un gobierno, una familia, hipótesis que todo México, fuente ovejuna, todo mundo sabía, todo mundo hablábamos, pero nadie las había cristalizado, digamos. Y, por ejemplo, Netflix lo pone ya en una serie muy clara, donde aparecen y acusan, ¿no?, a los gobiernos y a la familia presidencial de alguna manera. No, y 6 meses muy violentos, porque también Ruiz Massieu sucede 6 meses después. Es una época en la que se cimbra el sistema político mexicano, y lo que vivimos hoy es resultado directo de ese año, por lo menos desde mi perspectiva, la conformación de nuevos cuadros políticos, y probablemente, quién sabe, habría que rascarle más. Yo no soy un historiador, pero habría que encontrar un hilo conductor entre inclusive los cambios, la llegada de Morena, probablemente el debilitamiento del PRI en esos 6 meses yo creo trágicos para el partido en el poder. Oye, el caso Posadas. Yo creo que una parte directa, y esto, Rodrigo, te lo comento, es también cómo llega Ernesto Zedillo a tomar la estafeta de Luis Donaldo Colosio, un Zedillo verdaderamente molesto porque era el jefe de campaña, un Zedillo que al final de su sexenio abrió mucho esta apertura, permitió la democracia y sale el PRI después de 70 años. Sí, y entra un Ernesto Zedillo un poco cansado de estar defendiendo el sistema, ¿no, Rodrigo? Claro.
un hartazgo, ¿no? Sí. Claro, claro. Entonces, También esto hartazgo. provocó A eso. ver, espérame, porque Rodrigo quiere decir algo y lo estás Oh, atropellando. Yo creo que fue una bomba de presión que también la destapan para dejar salir, porque realmente iba a ser catastrófico. Mejor en una elección que se pierda, perdió el sistema, perdió el PRI, perdió el otrora poderoso partido, que había cometido cualquier tipo de tropelías, digamos, o cuando menos se le echaba la culpa de todo. Eso era muy importante, porque se le echaba la culpa de todo lo que sucedía. Al propio Salinas, que hizo cosas o no hizo, pero a Carlos Salinas de Gortari lo acusaron de todo y sin medida, ¿no? Ya todo era culpa de él, todo era culpa del PRI. Al perder el PRI, bueno, se le baja un poco el gas al disgusto nacional, al hartazgo, y vuelve a empezar, porque pues también se cometieron abusos, se cometieron cualquier tipo de tropelías y todo, ¿no? Durante el sexenio de Fox hasta el día de hoy, ¿no? Pero mira, yo creo que en este sentido también es muy importante enfocar el papel de la Fiscalía General de la República, porque esto, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya dicho hoy en la conferencia mañanera, en realidad esta tesis del segundo tirador, revivirla, sale de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Y en este sentido, creo que ahí estamos viendo también una parte muy importante, porque la Fiscalía, Gertz Manero ha sido muy cuestionado desde el caso de su propia cuñada, la que metió en la cárcel, ¿sí?, a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas, donde al final del día un juez, cuando no encuentra elementos por la misma fiscalía, las tiene que liberar. Estamos hablando del caso muy reciente del desfalco de Segalmex de Ignacio Valle. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la investigación de la Fiscalía General de la República por un desfalco tan grande? Estamos hablando de 50,000... Sí, está bien, Hugo, pero regresando, tratando de mantenerlo en el tema de Rodrigo y de la memoria colectiva y de Colosio, o sea, también ubiquemos el momento. O sea, acuérdate que en abril, 8 meses después, tienes a Ernesto Zedillo quitando a Chapa. ¿Te acuerdas? A Chapa Besanilla. Sí, claro, sí. lo quita porque los jueces no le dan la razón. Álvaro, con el primer fiscal o procurador de oposición, es decir, era un panista el que entraba con Zedillo. Exactamente. Sí. Y si mal no recuerdo, Chapa Besanilla fue el tercero que quitaban por no lograr probar el caso del asesinato de Colosio. Pero estamos hablando de procurador. Yo no veo, está bien, pero yo no veo ahora tampoco, es fiscalía, es diferente. Está perfecto, Sí. pero yo no veo a Zedillo muy convencido tampoco del proceso en ese momento, Claro ¿no, que Rodrigo? no, claro que no. No, hombre, sale con un, pues sí, que diría como un domingo 7. ¿Te acuerdas de la PACA, con lo de Ruiz Massieu, que cómo encontraron los cadáveres, que una vidente le dijeron? O sea, una serie de cosas que realmente pues no se lo creía nadie, solo que la gente estaba callada. La gente no salía a las calles, no estaba tan a disgusto. Y eso fue, creo, parte precisamente de lo que hace que pierda el sistema, pierda el PRI, pierda ese PRI, ¿no? Porque es la primera vez, con Zedillo, es la primera vez que le dan a la oposición la oportunidad de tener la fiscalía, hoy fiscalía, a la procuraduría, en ese momento, donde, pues, de hecho, Chapa Besanilla era su procurador, el procurador era Lozano Gracia, que bueno, le dan a Lozano Gracia la oportunidad, porque él era panista, y pues vimos que era el mismo sistema, realmente no era de partido. A ver, aquí hay algo, aquí hay algo que estamos viendo. Desde Ernesto Zedillo, Hugo, Sí. el concepto de crimen de Estado estaba presente. Presente. Y no lograron probarlo. Si la memoria no me falla, Rodrigo, no lograron probar esa hipótesis. Me parece que primero liberan a los dos personas encargadas de la seguridad de Colosio. O sea, fue un año en donde, en términos de este crimen de Estado, no pudieron llegar a probar nada, no hubo forma que un juez le diera razón, y yo me imagino, asumo, que debe haber sido uno de los grandes pendientes en términos de justicia para Ernesto Zedillo. Perdón, pero nos estamos yendo con el guión que quiere Andrés Manuel López Obrador que nos vayamos.
el no uso político de lo que está haciendo ahorita. Nos estamos yendo con la historia. Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente bien que al reventar esta bomba de la tesis del segundo tirador va a sentar en el banquillo de los acusados a sus opositores políticos electorales. A ver, pero es imposible. Es imposible. A ver, pero históricamente. Por favor. A ver, históricamente Hugo, es otra Dios, cosa. seamos serios, Hugo. Yo soy serio. Pero el asesinato no fue el mes pasado. Hace 30 años. Fue hace 30 años. Hace 30 cuando años. hablas de un magnicidio, el último magnicidio grande de la historia, Rodrigo, coincidirás conmigo, se tiene que analizar históricamente en el momento. A ver si analiza Rodrigo, así, ¿estás pero o no conmigo, Rodrigo? El propósito es diferente. En este caso, yo creo que la decisión final, que está en manos del presidente López Obrador, va a resonar obviamente en la familia Colosio, en la memoria de la familia Colosio, pero también va a resonar en la conciencia colectiva de todo un país. Eso es parte de lo que tenemos que cerrar nosotros como ¿Pero país. qué es conciencia colectiva a nivel filosófico? No, pero pues, ahora resulta que que le vamos a culpar de violencia política al presidente actual si habla de algo que pasó en la conquista. Hugo, por Dios, a ver, las cosas en tiempo y en forma. Va a ser medio complicado pues vincular a Felipe Calderón con el crimen. Nos vemos después del corte. Dios.